Bien, estamos acá con Carla Villani. Gracias, Carla, primero por estar con nosotros, con Urbano Quilmes, precandidata a concejal por Quilmes, por el FIT, Unidad. Bueno, primero, nosotros nos gusta siempre que la persona con la que estamos hablando se pueda presentar a sí misma, que nos pueda contar un poco de su formación, más allá de que te conocemos de algunos de la Universidad Nacional de Quilmes, pero contarnos un poco de vos para comenzar. Dale, buenísimo. Bueno, yo soy Carla Villani, tengo 28 años, nací acá en Quilmes Oeste, viví toda mi vida acá. Soy estudiante de terapia ocupacional de la Universidad de Quilmes, me quedan 8 materias para recibirme finalmente. Y bueno, milito en el PTS y en la agrupación de Mujeres Pan y Rosas desde el año 2013. Me acerqué a militar a partir de un encuentro nacional de mujeres. Y bueno, eso me permitió acercarme después a la política partidaria y entender más profundamente que si uno quería un cambio más estructural en la vida de las personas, justamente tenía que luchar por otro tipo de sociedad, ¿no? De hecho, como estudiante de terapia ocupacional, mi principal inquietud, digamos, lo que me acercó a la carrera era justamente cómo poder mejorar la calidad de vida específicamente de las personas con discapacidad. Y después me llevó a entender más profundamente lo que te decía antes de cómo es, ¿no? Hasta el final poder crear un cambio para la liberación total, digamos, de las personas sin acabar con un sistema capitalista era imposible. Y eso me llevó claramente a decir, encontrar la necesidad de organizarme en un partido político como es el Frente de Izquierda. Digo, tenés una formación, como decís, ya desde la universidad, sumándote capaz en lo que son agrupaciones tanto de universitarias, pero con partidos nacionales, pero digo, esa unión con la juventud, digo, te llevó más para el lado de ir para el Frente de Izquierda, digo, porque es un partido que se reconoce como propio de las luchas de la juventud, de las mujeres y de las clases trabajadoras. Efectivamente, yo previamente tuve acercamientos quizás a otras agrupaciones estudiantiles. Antes de estudiar en la Universidad Nacional de Quilmes, estudiaba en la Universidad Nacional de Artes, y allí tuve contacto, pero claramente a mí lo que hasta el final me acercó primeramente, ¿no?, al PTS en particular, fue la agrupación de Mujeres Pan y Rosas, lo que me hizo realmente, digamos, ese clic en la cabeza, ¿no? Ver a todas esas mujeres organizadas al frente, peleando en 2013, ¿no? Peleando en el Encuentro Nacional de Mujeres de San Juan, contra toda la casta de la iglesia que iba a hacer scratches, atacar, digo, las compañeras al frente de todas esas peleas, peleando por los derechos de las mujeres. A mí me abrió, creo, muchísimo la cabeza eso. Y después entender más profundamente que el programa del PTS era realmente el programa que a mí me parecía el más real para la salida de la crisis y para realmente conquistar un gobierno de los trabajadores. Yendo un poquito más allá para hoy, ¿cómo te encuentra vos esta precandidatura? Digo, que te encuentra con una responsabilidad mayor quizás de las que venías teniendo en otras elecciones. ¿Cómo ves a la izquierda a nivel general, pero también acá en Quilmes? ¿Cómo ves que se está fortaleciendo, ¿no?, la campaña que se viene haciendo? Sí, mira, nosotros venimos fortaleciendo el Frente de Izquierda desde que se creó en el año 2011. Y venimos desde ese momento hasta acá creciendo de manera exponencial, yo creo. En este momento el Frente de Izquierda Unidad aglutina a más del 80% de la izquierda clasista argentina. Y eso me parece que está buenísimo. Por ejemplo, en la elección de Jujuy nosotros logramos posicionarnos como tercera fuerza a nivel nacional. Y a nivel local estamos realmente muy sorprendidos, gratamente, ¿no?, de la buena predisposición, la buena onda que hay con la gente acá en Quilmes. Nosotros el sábado estuvimos en un recorrido acá con Nicolás del Caño, con Cristian Castillo, con los compañeros del Partido Obrero y del Izquierda Socialista, con nuestra compañera referente de la lucha de los derechos humanos, Carla Lacorte. Y estuvimos recorriendo y charlando con los vecinos, y la verdad que hay muy buena onda y mucho interés por nuestras propuestas, más que nada porque las problemáticas se compartían, ¿no? O sea, muchos planteaban el problema de la precarización laboral, el problema de la falta de empleo, en específico y en particular para la juventud, ¿no? Y creo que la pandemia, si bien ya veníamos del desastre macrista que dejó 4 millones de nuevos pobres, la pandemia creo que agudizó muchísimo la situación de todas las personas. Muchos perdieron sus trabajos y creo que en ese sentido el gobierno se dedicó más a administrar la crisis y administrar la pobreza y en beneficio de los empresarios y del FMI que del pueblo trabajador. Sí, ¿por qué considerás que a veces
se toma a las ideas de la izquierda como algo más lejano a la realidad, o se baja como un discurso de esto no aplica acá, esto es imposible. Entiendo como que hay como un mensaje de los medios hegemónicos también, pero ¿por qué consideras ese tipo de cuestiones? Mira, yo creo que tiene que ver con que estamos, si se quiere, en un punto mal acostumbrados a que el Estado, digamos, resuelva problemáticas en un sentido a partir de leyes del Congreso, ¿no? Estamos acostumbrados a eso, ¿no? A que desde arriba, digamos, nos beneficien en un sentido. Pero eso se podía hacer con un modelo económico que lo permita, digo, por ejemplo, no sé, los commodities en alza, como fue en un momento. Hoy por hoy no es esa la realidad, digo. Hoy por hoy nos sacaron el IFE, hoy por hoy benefician a las empresas en pos de beneficiar a las mayorías populares. Hoy por hoy hay más bien cada vez desde los 90 hacia acá más ajuste, más recorte, más tercerización. Digo, nosotros venimos apoyando, por ejemplo, a los trabajadores de EMA que están peleando por sus puestos de trabajo justamente porque están tercerizados en una empresa que recibe subsidios millonarios como ese de Sur. Entonces nos parece importantísimo que la gente entienda que no es utópico, pero que sí se conquista con lucha de organización. Digo, no nos van a regalar nada. No nos van a regalar, por ejemplo, la pelea principal que venimos llevando nosotros adelante, que es por la campaña de las 6 horas, de la reducción de la jornada laboral. Claramente eso no lo vamos a conseguir con una ley del Congreso. Sí lo vamos a conseguir con lucha y organización. Sí lo vamos a conseguir peleando en las calles, como cuando decían, por ejemplo, que a los que peleaban por las 8 horas de trabajo, que era imposible. Que era imposible conquistar las 8 horas porque era a partir de la hora 9... que las empresas, que las patronales ganaban dinero, entonces era imposible. Y sin embargo se pudo llevar adelante perfectamente y fue una conquista de todo el conjunto del pueblo trabajador. En ese sentido nos parece que las peleas o las cuestiones que se dicen utópicas son totalmente llevables adelante hoy por hoy con el desarrollo tecnológico que hay, por ejemplo. Además, cuando escuchás estas propuestas que algunas dicen, que mencionan sobre la cuestión laboral o sobre otro tipo de distribución, suenan como lógicas, pero también desde el otro sector, desde el sector más liberal, si lo crees, o desde el sector de Juntos, te dicen que las ideas que ellos intentan aplicar o las que proponen aplicar son de sentido común. Y ahí es complejo esto de decir, bueno, ¿cuál es el sentido común? ¿Lo que un lado o el otro, o desde dónde la gente se confunde con ese discurso? El capitalismo es totalmente irracional. O sea, tenemos muy poquita gente que tiene todo y cada vez más gente que no tiene nada o que tiene muy poco. Y en ese sentido el capitalismo es totalmente irracional. Entonces, aquellos que nos dicen en ese sentido que manejan el sentido común son, por ejemplo, el 74% de mujeres, adolescentes y niñas del conurbano que son pobres en este momento. Eso es, o sea, como diría Miriam Bregman, datos, no opinión, ¿viste? Bueno, totalmente. En ese sentido, ¿qué son los vecinos de Quilmes? La zona de la Ribera y la zona del Arroyo Las Piedras, que se inunda muchísimo. Esas son las realidades que importan. Esas son las realidades que a nosotros nos preocupan. Digo, en ese sentido, cuando dicen que nuestras ideas no son aplicables para los sectores que benefician ellos, que son los sectores empresarios, que son los negociados con el Fondo Monetario Internacional, que son, por ejemplo, el nuevo acuerdo que se va a implementar seguramente, que patearon para después de las elecciones, y que me parece que eso no es casual, digo, ¿no? Que se haya acordado para después de las elecciones un nuevo acuerdo que va a implicar más ajuste. Digo, aquellos que están acostumbrados a militar la miseria de lo posible, como es el peronismo, nosotros no queremos eso, digo, no queremos las migajas, queremos la torta completa, y por eso es por lo que peleamos. Cuando uno hace un análisis de la izquierda, digo, esto te lo tengo que preguntar, sí. ¿Vos sentís que hay como una disminución de capaz de gente que se pueda llegar a sumar por el MST, si va por otro lado, si el Nuevo Más también continúa con sus propuestas de renovación de la izquierda, digo, como que hay, capaz a la gente uno dice, bueno, a ver, un frente de izquierda. Está la figura de Nicolás del Caño, que creo que es la que muchas personas toman como referencia, Miriam Bregman, Cristian Castillo, pero ¿qué sucede cuando quizás no se logran algunos acuerdos que capaz podrían ser fundamentales? ¿O vos por qué crees que no se dan? Mira, yo lo que creo, y me parece importantísimo, es lo que te recalcaba antes, de que el Frente de Izquierda Unidad
aglutina más del 80% de la izquierda clasista argentina. Con el MST tenemos nuestras diferencias, por eso las llevamos adelante en una paso, pero digo, después en las generales vamos a ir todos juntos, son parte del mismo frente. Después, por el resto de la izquierda, yo creo que en las calles, en las luchas, tiramos todos para el mismo lado. Eso me parece importante. Yo creo que por personalismos políticos y por caprichos, en estas elecciones no se pudo llevar adelante una elección en común. Seguiremos trabajando, apostando a eso para después de las elecciones. Digo, nosotros no tenemos un discurso lavado que termina hoy, como por ejemplo el de Randazzo, que desapareció de las últimas elecciones para acá. Nosotros vamos a seguir peleando en esta perspectiva, porque es la perspectiva por la que peleamos todos los días incansablemente. Yendo un poquito más para lo que tiene que ver con Quilmes, bueno, mencionabas recién el acompañamiento a los trabajadores de EMA, digo, también durante la pandemia hubo en otros sectores, digo, ANSABO, bueno, ahora se me están yendo otras situaciones puntuales, pero queda, ¿no?, como esa sensación de que el Frente acompaña ese tipo de luchas. ¿Y cómo lo ves Quilmes puntualmente con la gestión actual y con la situación que se vive tanto económica como social? Sí, mira, nosotros venimos acompañando consecuentemente, claramente, todas las luchas, venimos incluso acompañando la lucha de los trabajadores tercerizados del ferrocarril, digo, para nombrar otras luchas. La lucha de EMA está muy ligada a Quilmes en particular, porque uno de los principales obradores queda acá en la zona, así que yo incluso tengo trato personal con los trabajadores que vienen peleando por su reincorporación. A mí me parece que acá en Quilmes en particular hay dos problemas estructurales que son los más profundos que habría que trabajar. Primero es el problema de la falta de empleo, que me parece común a todo el conurbano, que es una problemática que, digo, más de la mitad de los jóvenes en el conurbano en particular son pobres. Digo, eso te da un 26% a nivel nacional, pero digo, acá en el conurbano se duplica esa suma. Es una locura, digo, ese nivel de pobreza en el año 2021, digo, ¿no? Digo, con lo que hablamos de los avances tecnológicos que hay, todas las posibilidades que podrían existir para generar nuevos puestos de trabajo. Y por otro lado también está la cara un cuarto de la población de acá de Quilmes vive en villas o asentamientos. Un cuarto de la población de Quilmes está viviendo en condiciones paupérrimas, viven casi el 90%, o sea, un 86% no tiene gas natural en las casas. Que esto con la pandemia se vio mucho más. Con la pandemia fue terrible porque incluso arrasó, digamos, las cuestiones de higiene, ¿no?, que quedan a la vista de todos, que sin agua potable, por ejemplo, es imposible mantener una higiene. Y la solución que dio el gobierno fue sitiar barrios enteros, digo, una medida escandalosa, en lugar de realmente dar una pelea profunda de mejorar la calidad de vida de todas esas personas. Las zonas inundables se siguen inundando. Con el desastre de la obra de Martiniano del Metrobús de Avenida Calchaquí se inundan zonas que antes no se inundaban, o sea, que eso fue todo un gran marketing político. Digo, las zonas más pauperizadas de Quilmes están cada vez en peores condiciones, no en mejores. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en que Quilmes necesita un gran plan de obras públicas que permita no solo mejorar la calidad de vida de todos esos sectores, sino también el hecho de que generaría un montón de nuevos puestos de trabajo. ¿Cómo se puede implementar? O sea, lo de los puestos de trabajo, más o menos hay una propuesta concreta de decir, bueno, se puede reducir la cantidad de horas que cada persona toma hoy en día, que hay personas que laburan 12, 14 horas por día porque tienen laburo de media jornada, de todo el día, digamos, casi completo, y hay otras personas que están trabajando unas changas sin aporte, sino la social. Pero yendo capaz para lo del tema habitacional, ¿cómo se resuelve en Quilmes? Y mira, las propuestas son muy diferentes. O sea, por un lado está la del reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, que es lo que vos decías justamente. Eso aplicaría para llevarlo adelante a empresas privadas. Aplicaría para justamente, que implicaría, ¿no?, una decisión política de aceptar las ganancias de los empresarios, porque la idea es que los salarios no sean reducidos, sino por el contrario, cumplan con los valores que lleva hoy por hoy la canasta básica familiar. Y bueno, permitiría lo que vos decías, a todo este sector que está precarizado, todo este sector que tiene changas, que tiene trabajo no registrado, o que trabaja en condiciones pésimas, puede acceder a un trabajo registrado y de calidad.
Y por otro lado está el tema de que nosotros planteamos el plan de obras públicas, que la idea es justamente generar nuevos puestos de trabajo donde el Estado sea el empleador y no lo hagan como lo hace en este momento el municipio, que es tercerizando, contratando empresas o contratando gente particular, pero digamos no la efectiviza, sino que la toma a través de contratos que después la persona termina el contrato y se queda con una mano atrás y otra adelante. Nos permitiría, nosotros lo que proponemos es un gran plan de obras públicas que lo que haga es puestos de trabajo, pero en este sentido que lo planteábamos antes, de calidad, con obra social, con un salario igual a la canasta básica familiar y en condiciones, con ART. Nosotros proponemos eso y que nos parece importantísimo, en especial para la juventud, ¿no? Que son los que están más afectados en este momento por la pandemia. Recién hablamos de las luchas, y una de las luchas que aparte se dio sobre todo en pandemia, pero creo que se viene dando hace muchos años, es el del Hospital Iriarte, por ejemplo, el del Hospital Oyer también. También el tema salud es una cuestión que se ve acrecentado, y ustedes también han acompañado movilizaciones. Ese tema hoy, por la pandemia, ¿se volvió central también o siempre fue una prioridad también capaz junto a la educación pública, por ejemplo? Mira, para nosotros es primordial, ¿no? Hay un vaciamiento muy claro del sistema de salud y de la educación, ¿no? Por ejemplo, en el 2020 se votó el presupuesto de salud del 2021 con un recorte económico de un 9%. Y estamos hablando de que estábamos en el medio de una pandemia, donde no se previó, dijo el presidente, la posibilidad de una segunda ola. En ese marco los trabajadores del Hospital Iriarte salieron a reclamar, nosotros claramente estuvimos ahí apoyándolos. También salieron los trabajadores, los llamados los elefantes de Neuquén, salieron trabajadores de diferentes sectores de salud a reclamar las pésimas condiciones de trabajo. Estamos hablando de lugares totalmente vaciados, en particular el hospital de Quilmes tenía el tomógrafo roto. El hospital Oller... Sí, como 2 meses estuvo, más o menos, aproximado. Ese depende directamente de Kicillof, o sea, hay que decirlo, y el Oller depende directamente de Mayra Mendoza económicamente, porque es un hospital municipal. En ese sentido, nosotros venimos dando una pelea muy fuerte acompañando los reclamos de todos estos sectores, porque son los que pusieron el cuerpo, son la primera línea de salud. Y no hay que olvidarnos que el gobierno de Alberto Fernández, cuando salía a aplaudir y a anunciar las supuestas mejoras que iba a hacer, los reprimió en el Puente Porredón a los autoconvocados de salud. Fue en el mismo día y al mismo momento, envió a la Gendarmería Nacional a golpear a trabajadores de salud que estaban haciendo no solo una manifestación por sus salarios y por sus condiciones de trabajo, sino también haciendo un homenaje a todos sus compañeros y compañeras caídos en la pandemia. ¿Hay algo que se pueda destacar de este gobierno local de Mayra Mendoza? Que a veces como que lo conversamos con personas de otros partidos y decís, ¿qué podemos destacar hasta ahora de este año y casi 2 años de gestión con pandemia por medio, pero bueno, con ciertas políticas implementadas? Yo creo que hay mucha demagogia, te soy sincera. Yo creo que se han tomado medidas que, si se quiere, son a la vista interesantes, como fue cuando vino Alberto Fernández para inaugurar una calle asfaltada. Pero las condiciones profundas y las problemáticas profundas de los vecinos y vecinas de Quilmes, que son los que charlábamos antes, no se han solucionado. Asfaltar una calle y poner luminarias en los exteriores de los barrios, cuando adentro estamos hablando de que no tienen agua potable, es para la tribuna. Hay que decirlo abiertamente. Te quiero consultar dos temas puntuales acá de Quilmes. Uno es sobre el tema de género. Es un gobierno que se determina como feminista y que hace mucho hincapié en políticas de género. Ustedes desde el Frente de Izquierda levantan quizás esas banderas hace mucho tiempo. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Mira, yo en ese sentido lo que opino es que lo que hablamos es que justamente las políticas de género no pueden ir separadas de la política más profunda económica, por ejemplo. La mayoría de las mujeres hoy por hoy somos las que estamos por debajo de la línea de la pobreza, muchísimo más que los hombres. Somos las que más perdimos trabajos. Somos las que, por ejemplo, se acrecentó muchísimo la violencia de género durante la pandemia. Se acrecentó muchísimo la necesidad, al haber una pandemia, de quedarse en las casas, porque realmente económicamente esas mujeres violentadas no pueden salir. Y del gobierno, en lugar de recibir
puestos de trabajo genuinos, un trabajo profundo para que esas mujeres realmente puedan salir de esas condiciones, las enviaron a comisaría, por ejemplo, a denunciar, cuando estamos hablando que creció un 600% durante la pandemia las denuncias por violencia policial. Y hay un porcentaje enorme de mujeres que son violentadas por gente que está relacionada a las fuerzas de seguridad, o que tienen un familiar, o que son parte, o que incluso son asesinadas con armas reglamentarias de las fuerzas policiales. Entonces a mí me parece que profundamente es necesario un cambio que permita a esas mujeres salir de ese círculo de violencia, porque no es solo la violencia doméstica, sino que se vuelve también una cuestión de violencia institucional. Hablando de violencia, porque hoy en día Quilmes está muy asociado al tema inseguridad también, y muchos de los reclamos de las personas, de los vecinos, de las vecinas de los distintos barrios, es el tema inseguridad. Desde el FIT, ¿cómo lo ven ese tema y desde qué manera se aborda? Mira, a mí me parece un tema muy importante, yo lo he debatido mucho con Carla Lacorte, que es nuestra compañera referente, ¿no?, en la lucha por los derechos humanos y contra el gatillo fácil. Ella misma fue víctima de gatillo fácil, y justamente lo que charlábamos es que en este marco, de la manera que lo quieren resolver, no se puede resolver el problema. Digo, el gobierno municipal anunció ahora en estos últimos días la compra de nuevos patrulleros, de más presupuesto para la policía. Que es la policía que en el 2020 se llevó 400 pibes por gatillo fácil. Digo, es la policía que desapareció Facundo Castro. No deja de ser la policía de Berni, que pasó con topadoras por arriba de la casa de los vecinos de las familias de Guernica. Digo, a mí me parece que el problema que hay estructural, sobre todo en el conurbano, es profundo y que requiere otro tipo de trabajo, que es justamente para mí la creación de nuevos puestos, de empleo de calidad. Digo, hay todo un problema de descomposición social que es muy profundo y que no lo vas a poder resolver con mayor violencia institucional, con mayor represión, con mayor abuso policial. Digo, y no hay que olvidarse que la policía es la que está al frente de la trata de personas, de los desarmaderos de autos, de todo. O sea, digo, no se roba un caramelo si la policía no está al tanto. Digo, sabemos lo que son las zonas liberadas, sabemos lo que es todo eso. Entonces a nosotros nos parece importantísimo que los vecinos y vecinas de Quilmes entiendan esto también, cuál es la problemática profunda que hay atrás de resolver con más represión una cuestión que se tiene que resolver de otra manera. Y ya para cerrar, sí, preguntarte primero, desde el HCD, ¿cómo poder lograr este tipo de cosas? Quizás sumando, viendo que está tan polarizado, con dos fuerzas muy marcadas que completan casi todo el recinto. Y bueno, y un mensaje final también, ¿por qué acompañar ahora primero en septiembre al FIT y luego seguramente en noviembre? Mira, a mí me parece muy importante que podamos desde acá impulsar que el Frente de Izquierda Unidad pueda ingresar justamente al Consejo Deliberante, porque justamente mis compañeros me han elegido para encabezar la lista acá a nivel local, porque represento a esos sectores de jóvenes que son los que se han quedado sin trabajo, se han quedado sin posibilidad de seguir estudiando. Muchísimos compañeros de la UNCI, vos lo sabés bien, han tenido que dejar de estudiar porque era imposible mantener la conectividad en pandemia. Me parece que yo en ese sentido represento a todos esos sectores de los jóvenes que no tienen voz en este momento. Digo, que han confiado y dejado sus expectativas en el gobierno de Alberto Fernández, tratando de recuperar lo que habían perdido con el desastre que fue el gobierno macrista, pero que después, hoy por hoy, se dieron cuenta que no los beneficiaron, que ninguno tomó una medida en pos de beneficiar a todos esos sectores, y hoy están desencantados, pero lo importante es que ese desencanto no se transforme en una impotencia política, sino que por el contrario se transforme en lucha y organización, se transforme en un voto que les permita tener una voz en el Congreso y tener una voz acá en particular en el Consejo Deliberante de Quilmes. Yo también represento, a todo el sector, para que no quede todo tan por la negativa, si se quiere, pero las que nos enseñaron a luchar fueron las pibas de la Marea Verde. Yo en particular estuve ahí, ellas nos mostraron que no solo es importante defender para no perder los derechos conquistados, sino que se puede pelear en unidad
para conquistar derechos nuevos. Y me parece que eso es importantísimo dejarlo bien en claro. Gracias, Carla. Gracias a ustedes por el espacio.